Muy buen día. Les doy la bienvenida a la emisión del programa IEA en tu casa con el modelo de educación para la vida MEP Aprende INEA del módulo Pensamiento Matemático 5, nivel secundaria. Soy Javier González Sánchez. Hoy seguimos estudiando la unidad 2, Teorema de Pitágoras. Esta sesión trata de la semejanza de triángulos, definiéndola de la siguiente manera. Dos triángulos son semejantes si tienen sus ángulos respectivamente iguales y sus lados homólogos son proporcionales, entendiendo como semejanza la cualidad de semejante, parecido, afín, similitud, análogo, proximidad, conformidad y paralelismo. Para conocer más sobre este tema, te invito a consultar los contenidos de la plataforma Aprende INEA en el link que aquí se enuncia. Ten a la mano tu calculadora, principalmente usándola en estos casos prácticos. Demos inicio a la secuencia 6, semejanza de triángulo. En esta secuencia conocerás e identificarás triángulos semejantes, construirás algunos y resolverás problemas utilizando estas figuras. La secuencia consta de los siguientes temas. 1. Triángulos semejantes. 2. Relación matemática entre los triángulos semejantes. 3. Construcción de dos triángulos semejantes. Y 4. Problemas cotidianos que se resuelven con la semejanza de triángulos. En el icono proyecto continuarás con el desarrollo de tu proyecto Rehabilitación de un espacio para la convivencia con las actividades siguientes. Listado de actividades a realizar para rehabilitar el lugar. Medición de las alturas de los principales elementos del lugar y elaboración de maqueta del espacio a rehabilitar. Iniciemos actividad relacionando con una línea el tipo de ángulo con su respectivo nombre de las columnas que aparecen en tu pantalla. Comencemos. La primera figura es un ángulo agudo. La segunda figura es un ángulo obtuso. La tercera es un ángulo llano. Y la última figura es un ángulo recto. Ahora demos paso a la actividad de desarrollo con el tema 1, triángulos semejantes. En geometría, cuando dos figuras tienen la misma forma, se dice que son semejantes. Ejemplo, las siluetas que se muestran en pantalla son figuras semejantes porque tienen la misma forma, aunque son de tamaños distintos. Es decir, para que dos figuras sean semejantes, basta con que tengan la misma forma independientemente de su tamaño. En el caso de los triángulos, para que dos o más de ellos sean semejantes, sus lados correspondientes deben ser proporcionales y sus ángulos iguales. Puede sonar complicado, pero es lo que mencionamos antes. Deben tener la misma forma sin importar su tamaño, como las figuras que se muestran en pantalla. Si además de su forma comparten el mismo tamaño, se dice que son congruentes. Es decir, dos figuras son congruentes si tienen la misma forma y tamaño. Puede ocurrir que dos figuras congruentes estén acomodadas de formas distintas. Pueden variar de orientación, posición, inclinación, etc. Esto no afecta a la congruencia siempre y cuando sus lados a ángulos correspondientes tengan las mismas medidas. Observe los polígonos en pantalla. Esto mismo aplica para los triángulos. Es decir, si dos triángulos tienen el mismo tamaño y la misma forma, son congruentes sin importar cómo se encuentren acomodados. Por ejemplo, los siguientes dos triángulos son congruentes, aunque uno parece el reflejo del otro. Tema 2. Relación matemática entre los triángulos semejantes. Los triángulos semejantes tienen ángulos de la misma medida y sus lados guardan cierta proporcionalidad. Por ejemplo, los dos triángulos mostrados a continuación son semejantes. Si observan, uno está más grande que el otro. Para establecer relaciones de proporcionalidad entre lados y ángulos de los triángulos, primero debemos nombrarlos. Por convención, los vértices se nombran con letras mayúsculas, los lados con letras minúsculas y los ángulos con letras griegas.
entendiéndose por convención cuando dos o más personas, organizaciones, países, etcétera, se ponen de acuerdo para nombrar algo de cierta forma. Con base a lo anterior, los triángulos quedarían entonces de la siguiente manera. Antes veamos que dos triángulos son obtusángulos, ya que sus ángulos A y C miden más de 90 grados. Son obtusos y tienen un ángulo agudo que mide menos de 90 grados. Continuamos. El nombre de un triángulo se crea al juntar las letras que se les dan a sus vértices. Por ejemplo, el primer triángulo de la imagen interior recibe el nombre de triángulo ABC, mientras que el segundo se llama triángulo A', B' y C'. También se escriben triángulo ABC y triángulo A', B' y C'. Todos los símbolos que ves en la siguiente tabla, excepto el último, son letras griegas. Utilizando la información anterior, la tabla que ves en pantalla, podemos decir que las letras A', B' y C' se leen como tal. Lo mismo ocurre con las letras griegas si les agrega este símbolo. Por ejemplo, A' se lee como alfa'. Los ángulos correspondientes de dos triángulos semejantes son iguales entre sí. Por ello, para estos dos triángulos se cumple que alfa igual a alfa', beta igual a beta' y gamma igual a gamma'. Los ángulos alfa y alfa', beta y beta', así como gamma y gamma', son iguales entre sí. Por otra parte, los lados correspondientes de los triángulos son también proporcionales entre sí. Al dividir cualquier lado del primer triángulo entre sus lados correspondientes del segundo triángulo, siempre obtenemos el mismo resultado. Vértice A entre vértice A' igual a vértice B entre vértice B', igual a vértice C entre vértice C'. Esto es igual a la razón de semejanza. Así podemos confirmar que efectivamente los lados correspondientes de los triángulos son proporcionales. En este caso, R representa la razón de semejanza. Por este motivo, si el lado de un triángulo aumenta su longitud, los dos lados de S también aumentan de la misma proporción o razón. Recuerda que a la división de dos números también se les conoce con el nombre de razón. Es decir, podemos expresar una división en forma de fracción. Por ejemplo, 4 entre 3 igual a 4 sobre 3. En la siguiente imagen proyectada en pantalla tenemos dos triángulos semejantes. Ejemplo 1. Al dividir cualquier lado del primer triángulo entre su lado correspondiente del segundo triángulo, siempre obtenemos el mismo resultado. Es decir, 2 entre 8 igual a 1.5. 15 entre 10 igual a 1.5 y 9 entre 6 igual a 1.5. O de modo simplificado, 2 entre 8 igual a 15 entre 10 igual a 9 entre 6 igual a 1.5. En este caso, la razón de los triángulos indica que el de la izquierda es 1.5 veces más grande que el de la derecha. Esto significa que podemos convertir el triángulo pequeño en triángulo grande multiplicando cada uno de sus lados por 1.5. La razón de semejanza funciona de la siguiente manera. Si la razón de semejanza es mayor que 1, estás agrandando una figura, como en el ejemplo anterior, donde se obtuvo 1.5. Si es menor que 1, estás reduciendo de tamaño. Y si la razón de semejanza es exactamente a 1, las figuras son iguales. El siguiente ejemplo, vemos dos figuras semejantes. Dividimos sus catetos y la hipotenusa de ambos triángulos. 2 entre 1 igual a 2, 4 entre 2 igual a 2 y 6 entre 3 igual a 2. Es decir, 2 entre 1 igual a 4 entre 2 igual a 6 entre 3. Todo es igual a 2. La proporcionalidad es mayor a 1,
Así que podríamos saber que el primer triángulo es mayor incluso sin las imágenes. Como 1.5 es mayor que 1, significa que se realizó una ampliación. Es decir, el segundo triángulo es la figura original y el primer triángulo es el resultado de aumentarlo de tamaño. Si sabemos que dos triángulos son semejantes, habrá casos en los que podamos encontrar sus medidas faltantes. Para simplificar el proceso, recomendamos siempre empezar con los lados de la figura más grande. Ejemplo 2. En pantalla aparecen dos figuras de triángulos. Llamemos triángulo 1 y triángulo 2. El triángulo 2 le faltan datos mismas que a continuación describimos. Sabemos que 9 entre 3 es igual a 3. Quiere decir que toda operación que realice con los datos de un triángulo a otro, su resultado debe ser 3. Por lo tanto, el valor de la hipotenusa del triángulo 2 es 15, entre el valor de la hipotenusa del triángulo 1, que es 5, porque 5 entre 5 es igual a 3. Lo mismo con el valor del otro cateto del triángulo, que es 12, entre el valor del cateto del triángulo 1, que es 4, por lo que 12 entre 4 es igual a 3. Como sabemos que los triángulos son semejantes, se cumple que 9 entre 3 igual a 15 entre 5, igual a 12 entre 4. Todo esto es igual a 3. Debido a que tenemos la medida de dos lados correspondientes, 3 y 9, sabemos que la razón de semejanza es igual a 3. Esto quiere decir que el primer triángulo es el resultado de reducir el segundo triángulo a 1/3 de su tamaño original. O visto de otra manera, esto significa que el triángulo de la derecha es 3 veces más grande que el de la izquierda. Para encontrar la longitud de los lados faltantes, podemos utilizar la razón de semejanza. Tendremos que usar por separado la proporción entre cada par de lados correspondientes. 15 entre 5 igual a 3 y 12 entre 4 igual a 3. Realicemos el procedimiento solo para una de las dos proporciones, ya que no cambia para la otra. En este caso, podemos simplemente despejar el denominador. Como está dividiendo, pasa multiplicando. 15 entre 5 igual a 3. Esto implica que 15 es igual a 3 por 5. Por lo tanto, el resultado es 15. En algunas ocasiones tendrás que usar la regla de 3 para encontrar la longitud faltante. Para facilitar esto, debemos recibir la proporción. Como todo número entero, puede escribirse con una fracción. Entonces, 3 es igual a 3 entre 1. Por lo tanto, 15 entre 5 es igual a 3. Se puede reescribir como 15 entre 5 igual a 3 entre 1. Ya que complementemos las dos fracciones, será más fácil aplicar la regla de 3. Recuerda que para calcular el valor faltante se multiplica en diagonal y se divide entre el número restante, como puedes ver en pantalla. 5 por 3 igual a 15 y 15 entre 1 igual a 15. Tema 3. Construcción de dos triángulos semejantes. Si tienes un triángulo y quieres dibujar otro que sea semejante, puedes hacerlo trazando de nuevo un triángulo dentro del original. Observa el proceso en pantalla. Para ello, primero debes elegir uno de los lados del triángulo inicial. Por ejemplo, el lado AC. Después dibuja una línea paralela al mismo. En este caso dibujamos la línea A'C'. De esta forma se obtienen dos triángulos con todos sus ángulos iguales. Esto significa que tienen la misma forma, pero no de tamaño. En otras palabras, los triángulos ABC y A'B' y C' son semejantes entre sí. Nota que el nuevo triángulo es una reducción del original. Este procedimiento ejemplifica el teorema de Tales de Mileto sobre la semejanza de triángulos. Dicho teorema dice que cada vez que dibujemos una línea paralela a uno de los lados de un triángulo, podemos formar otro triángulo semejante. El nuevo triángulo que formamos
puede estar dentro del original y puede estar fuera. Si el nuevo triángulo está adentro, es una reducción del triángulo original, y si está afuera, es una ampliación. En el ejemplo anterior ya mostramos cómo hacer una reducción. Para hacer una ampliación, la línea paralela que tracemos debe estar fuera del triángulo original. Después, solo hace falta prolongar los otros dos triángulos inicial hasta formar uno nuevo. En la imagen que a continuación se proyecta, las rectas AB y A'B' son paralelas entre sí. Los otros dos lados del triángulo grande se forman prolongando los lados CA y CB del triángulo inicial. El resultado son dos triángulos semejantes. En este caso se está realizando una ampliación, pues el triángulo A'B' y C es más grande que el triángulo original ABC. Vayamos al tema 4. Problemas cotidianos que se resuelven con la semejanza de triángulos. En ciertas ocasiones es imposible medir directamente algunos objetos. Hay distancias y alturas que no se pueden determinar con instrumentos de medición, simples como una regla o una cinta métrica. Cuando las herramientas fallan o son insuficientes, recae en el ingenio humano la tarea de resolver estos problemas. Es así como terminamos usando las propiedades de los triángulos semejantes para realizar mediciones, pues aunque no se note a simple vista, los triángulos están por todos lados. Leamos un ejemplo de cómo el filósofo griego Tales de Mileto resolvió un problema con el uso de triángulos semejantes hace mucho tiempo. Fue uno de los primeros filósofos que trataron de encontrar explicaciones distintas a los mitos y leyendas de describir el mundo y su funcionamiento. Por eso se le considera precursor de la ciencia moderna. Teorema de Tales de Mileto. Entre sus intereses destaca el estudio de la geometría. De ahí se le atribuye el teorema que lleva su nombre. Este teorema no debe confundirse con el de Pitágoras, que más adelante se verá en la siguiente secuencia. Se dice que un sacerdote egipcio le pidió a Tales de Mileto calcular la altura de la pirámide del rey Khufu, también conocida como pirámide de Keops. Tales de Mileto clavó su bastón de forma perpendicular al suelo y esperó hasta que la altura de la sombra que proyectaba fuera igual a la altura del bastón. En ese momento midió la longitud de la sombra de la pirámide. Lo que hizo Tales de Mileto para medir la altura de la pirámide de Keops se ilustra en la siguiente imagen. Como puedes ver, Tales de Mileto formó dos triángulos semejantes utilizando el bastón, la altura de la pirámide y sus sombras. Recuerda que los datos correspondientes de dos triángulos semejantes son proporcionales entre sí. Con base en estos datos, para el problema de la pirámide se cumple que la altura de la pirámide entre la altura del bastón es igual a la sombra de la pirámide entre la sombra del bastón. Por ejemplo, si a una determinada hora del día la sombra de la pirámide es 296.45 metros de largo, la sombra del bastón es de 3.14 metros de longitud y se sabe que la altura del bastón es de 1.45 metros, se tiene que la altura de la pirámide entre 1.45 metros igual a 296 por 0.45 metros, entre 3.14 metros. Aplicando la regla de 3 o despejando la incógnita, que es la altura de la pirámide, se obtiene lo siguiente: altura de la pirámide igual a 296.45 entre 3.14. Esto multiplicado por 1.45, dando como resultado 136.89. De esta forma, Tales de Mileto pudo determinar que la altura de la pirámide de Keops es de 136 metros con 89 centímetros, sin necesidad de medir directamente la pirámide. Actividad 4. Resolvamos los siguientes problemas utilizando las propiedades de los triángulos semejantes. Piden dibujar todas las figuras que sean necesarias. Comenzamos con el problema 1.
Carmen consiguió una foto satelital de su casa y lo que hay a sus alrededores. Se dio cuenta de que se forma un triángulo con las distancias de su casa al parque, 3.5 metros, de su casa al supermercado, 6 metros, y del supermercado al parque, 4 metros. Si Carmen sabe que la distancia real de su casa al supermercado es de 240 metros, ¿cuál es la distancia real de su casa al parque? Una vez dibujado el triángulo con sus datos respectivos, se procede a resolver aplicando la regla de 3 de la siguiente manera. 6 metros igual a 240 metros y 3.5 metros igual a x, donde x es igual a 3.5 por 240 entre 6. Esto es x igual a 840, que es el resultado de multiplicar 3.5 por 240. Esto dividido entre 6, dando como resultado x igual a 140. Por lo tanto, la distancia real de la casa de Carmen al parque es de 140 metros. Continuemos con el ejercicio 2. Con los mismos datos, Carmen calcula ahora la distancia real del supermercado al parque. En este caso, hacemos el mismo procedimiento que el anterior, aplicando la regla de 3 y resolvemos como se muestra en pantalla. 6 metros igual a 240 y 4 metros igual a x, donde x es igual a 4 por 240 entre 6. X es igual a 960, que es el resultado de multiplicar 4 por 240 dividido entre 6, resultando x igual a 160. Por lo tanto, la distancia real del supermercado al parque es de 160 metros. De acuerdo con nuestras transformaciones anteriores, podemos estar seguros de que dos triángulos son semejantes si tienen pares de ángulos correspondientes congruentes y pares de lados correspondientes con razones iguales. Una representación gráfica ayuda a comunicar de forma clara alguna idea o formación como parte del razonamiento matemático. Para que sigas avanzando en tu proyecto y de acuerdo con lo que has aprendido, elabora una maqueta que represente cómo quedará el espacio ya rehabilitado o recuperado siguiendo las instrucciones descritas en las páginas 183, 184, 185 y 186 de tu libro. Te invito a hacer conexión y repase las unidades de medición en la secuencia 5 de la unidad 3 del módulo Pensamiento Matemático 3. Actividad de cierre. En esta secuencia has aprendido a identificar triángulos semejantes, las relaciones de proporcionalidad entre sus lados y cómo resolver problemas con estas figuras geométricas. En el cuadro que se presenta en pantalla, marca con una palomita si la frase es verdadera o es falsa. Iniciamos. ¿Todos los triángulos congruentes son también triángulos semejantes? La respuesta es verdadera. La regla de 3 se puede utilizar para calcular la medida de los lados faltantes en la semejanza de triángulos. Desde luego que es una respuesta verdadera. ¿Todos los triángulos semejantes son también triángulos congruentes? Es una respuesta verdadera. Continúa respondiendo las demás cuestiones con el apoyo de tu asesor o asesora. Para finalizar tu proyecto, en la siguiente lista de cotejo, marca con una palomita las actividades que sí realizaste. Hemos terminado esta sesión. Te invito a seguir repasando, cumpliendo con las actividades que quedaron pendientes. Si tienes dudas, sabes que puedes preguntar a tu asesor. Él te orientará y facilitará la información necesaria. Gracias por tu atención. Los invito a seguir la transmisión del IE en tu casa aquí por TV UJAT. Nos vemos en la próxima sesión.